Y que desde entonces pues, hace una importante labor de archivo, de guardar la memoria del movimiento obrero y socialista de las izquierdas, y hasta hoy sigue, y pues Jaime es uno de sus grandes colaboradores, ¿no?, de este archivo que lo mantiene con vida. Y yo también quisiera decir, a Jaime no le gustan estas cosas, de las presentaciones atiborradas, no lo vamos a hacer esta vez, pero a mí me gustaría decir algo, y es que Jaime es lo que Gramsci consideraría, vamos a invocar un poco a Gramsci, es lo que Gramsci consideraría un intelectual orgánico, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, todos somos intelectuales, piensa Gramsci, pero ciertamente hay quienes se dedican más, quienes vuelcan su vida más a esta labor de investigación, de lectura, de elaboración teórica, ¿no? A lo mejor no todos podemos, no tenemos el tiempo, hay quienes se abocan a eso. Y Jaime, pues con mucha gratitud también, con mucha convicción, pues es un intelectual orgánico porque se dedica a esto, pero no se queda encerrado, digamos, en los cuatro muros de la academia, sino que está articulado a los movimientos populares, a los sectores populares, al proyecto nacional, ¿no? Últimamente yo no sé quién para contarles, pero ha estado muy activo también en el instituto, apoyando con formación para aspirantes, ¿no? Es importante decirlo. Y bueno, pues es un camarada de lucha, un intelectual que pues, nos ayuda a iluminar un poco, ¿no?, de este complejo camino que es pues, dar la lucha, entender las culturas, tener herramientas teóricas que a fin de cuentas se convierten en una manera de cambiar la realidad, porque para intervenir en la realidad necesitamos también estas herramientas. Y ahora sí, entrando un poquito en materia del libro que vamos a presentar, justamente creo que este libro, eso es lo que hace. Este libro que vamos a presentar hoy se llama La raíz nacional popular, las izquierdas más allá de la transición. Justamente en esta labor de intelectualidad orgánica, me parece a mí que Jaime lo que intenta pues, es justamente encontrar las raíces de lo que es el movimiento popular, ¿no?, los sectores populares movilizados. Para ello hace varias operaciones importantes, a mi parecer. Una de ellas tiene que ver con desmontar algunos mitos, por ejemplo, el mito un tanto clase mediero de que la lucha por la democracia viene a partir del 68. Jaime lo que hace en este libro es hablarnos de que no, de que en realidad viene de más atrás, de que hay muchas luchas durante el cardenismo, desde la Revolución Mexicana y posteriormente, partidarias, no partidarias, socialistas, populares, que lo que hacen es precisamente abrir este camino, esta brecha democrática, que por supuesto después en el 68 va a encontrar otra raíz, pero que no es exclusiva del 68, ¿no? Y esto es muy importante para nosotros, ya con eso quiero ir cerrando, para darle la palabra a Jaime. Esto es muy importante para nosotros
porque otra vez pensando en esto de los intelectuales, los académicos, la organicidad, las luchas populares, pues hoy en día creo yo que hay muchos intelectuales, académicos que intentan pensar al obradorismo, que es lo que somos, ¿no? El movimiento, pero les falla un poquito pensar estas raíces, esta historia de dónde venimos, ¿no? Entonces, este esfuerzo que hace Jaime un poquito nos sirve para el autoconocimiento también, que es algo muy importante. Entonces, pues realmente es una lectura obligada para dar adelante una práctica también obligada, que es la de transformar a nuestro país. Jaime tuvo la enorme generosidad también de traernos libros que va a repartir, todos vamos a tener una edición del libro, entonces pues ahí va a quedar también la lectura después de la presentación, y pues yo le agradezco mucho a Jaime estar aquí presente, y también una mención especial a Marlon, que nos acompaña, acá el coordinador del instituto en el Estado de México. Muchas gracias por estar acá, y a todos ustedes también, qué gusto estar con todas y todos ustedes. Le doy la palabra a Jaime. Muchas gracias, Sandra. Bueno, es un gusto estar de nuevo acá en el Jacalón, estar acá en Cuautitlán, volverles a ver, volvernos a encontrar. Es muy importante lo que dice Sandra, porque estamos en un momento en donde tenemos muchos aliados, ¿no? Nos sobran aliados, digamos, ¿no? Al Proyecto Popular le sobran aliados, de hecho, a algunos que no quisiéramos, pero que son aliados, y está bien. Pero no siempre tenemos acceso a aliados. A veces hay épocas de la vida política donde los aliados nos faltan. Estamos solitos o nos sentimos solos. Y cuando uno tiene aliados en el espacio, es decir, al lado, es bueno tener aliados en el tiempo. Y a veces los aliados en el tiempo nos ayudan a iluminar, no nos dicen qué hacer con exactitud, porque no pueden, pero nos ayudan a comprender cómo hemos llegado determinadas situaciones. Les pongo un ejemplo. Cuando triunfa la Revolución Rusa, hace casi más de un siglo, 1917, lo que hace el primer acto del dirigente de esa revolución, que está aislada del mundo, es hacer una estatua a una figura que había liberado a los esclavos en la antigua Roma. No tiene aliados en el espacio, pero tiene aliados en el tiempo. Y un poco la idea de este libro, es un libro breve, tiene 112 páginas. Cuando escribo me gusta escribir no excesivamente, porque no escribo para legitimar públicos académicos, aunque puede ser y es importante, sino para que espero que alguien se interese. Y la verdad es que las condiciones de la vida no nos dan para leer libros de 500 páginas, la realidad. Y es un libro breve, es un libro que trata de hacer una gran síntesis de algo que yo creo y estoy convencido que no hemos contado lo suficiente. ¿Qué es lo que no hemos contado lo suficiente? No hemos contado la raíz, le llamo raíz por una metáfora natural, evidentemente, ¿no? Acuérdense, una raíz puede ir hasta lo más profundo de la sociedad. La raíz popular, plebeya, le llamo, de la democracia que vivimos. Si estamos en un momento democrático, muy democrático, con muchas salvedades, con muchos problemas, con inconvenientes, con situaciones que no podemos controlar. Ahí está Estados Unidos, bien lo ponen acá en el cartel de al lado. Lo cierto es que es gracias a eso que podemos el día de hoy vivir una cuarta transformación. Al final del libro, ahora que se los demos, van a ver, hay un par de imágenes, las presento acá. Van a ver una imagen de un mural en la avenida Periférico, en la Ciudad de México, y algunas fotografías y carteles que evocan a un personaje de la historia mexicana que yo creo que tiene que ganar más relevancia. Cuando decimos las 4 transformaciones, sabemos muy bien que la primera fue la independencia. Nacimos como nación, ¿no es cierto? Pero no nacimos como nación gratis, fue sangriento. Tuvimos que destruir lo que había para nacer. Como todo parto, es un parto doloroso. Y tuvimos la ventaja de tener entre los forjadores de la nación a gente con una gran visión, gente que veía el
fin de la esclavitud, que era algo que no todos veían, ¿eh? Ojo, esto es algo muy excepcional en la historia de nuestros países en América Latina. Y luego decimos, tenemos una segunda transformación, pues estábamos asediados, estábamos acosados por grandes potencias. Acuérdense que tuvimos en el siglo XIX invasión norteamericana, invasión francesa, fuimos una nación muy atacada. No todos los países de América Latina fueron invadidos de esa manera en el siglo XIX, ¿eh? Es muy específico nuestro despliegue de grandes ejércitos ocupando nuestro territorio, venciendo, ocupando la capital, el Palacio Nacional ondeó la bandera norteamericana. No se nos puede olvidar eso. Entonces valoramos el sentido de la segunda transformación. Luego llegamos a la tercera transformación y decimos, hubo una revolución. Y lo que el libro trata de hacer es detenerse a ver las consecuencias de esa tercera transformación. ¿Sí? No en el sentido tradicional, que es esencialmente ver la participación de grandes ejércitos campesinos. Este país, en su versión moderna, nace de la incorporación de campesinos desposeídos, analfabetas, sin derechos, que conquistan su libertad y sus derechos con las armas. Ni siquiera lo podemos imaginar el día de hoy, porque todas y todos nacimos con algunos derechos, ¿no es cierto? Pero hace más de un siglo los derechos se conquistaban con las armas en la mano. Y eso le cambia toda la configuración a nuestra realidad política. Y no podemos obviarlo, porque seguimos viviendo las consecuencias de esos años, de esos acontecimientos. Voy rápidamente. Los años 20 son de una profunda reorganización. Hace un siglo estábamos reorganizando el país había quedado devastado económicamente, teníamos 1 millón de muertos en un país de 10 millones, teníamos 1 millón de muertos, no es poca cosa, y empiezan a surgir numerosos experimentos, sobre todo en la parte del Golfo. A ver, que ahora está la disputa por el Golfo, ¿no? Toda esa parte. Hay grandes experimentos sociales en los años 20 donde los gobernantes empiezan a construir sus gobiernos a partir de ejercicios inéditos. Empiezan a dar derechos, las mujeres empiezan a votar, los hombres empiezan a votar, no votaban. Acuérdense que la revolución, entre otras cosas, decía sufragio efectivo, y el sufragio efectivo era que votáramos, porque no votábamos universalmente, solo votaban algunos. Empiezan a votar hombres, empiezan a votar mujeres, empieza a repartir la tierra, empieza a haber una gran cantidad de ejercicios. En Yucatán, el más famoso, Cabello Puerto, que tuvimos el año pasado, en Tabasco, que tuvimos en lo que se llamó después el Laboratorio de la Revolución, así se le llamó, porque era muy radical el ejercicio en Tabasco. En Veracruz, en los años 20, en Veracruz, para hacer el reparto agrario se armaba a campesinos. Había un ejército en los años 20 de 10,000 campesinos armados tomando la tierra. En Tamaulipas, mucho más discreto, pero también había algo parecido. En Michoacán, ¿no?, del otro lado. Y lo que tenemos en los años 20 es un montón de experimentos de incorporación de la sociedad movilizada para reclamar sus derechos. Derechos que estaban en la Constitución, ¿vale? Formalmente ya funcionaban, pero realmente no lo hacían. Ese es el problema de las reformas constitucionales, no es hacerlas. Hacerlas es el principio, ejecutarlas es el siguiente paso. Y no se ejecutan si no está la sociedad de acción. Ya hicimos plan C, ya ganamos la elección, ya reformamos la Constitución, pero ojo, hacerla vigente es lo que viene ahora y es lo importante. Claro, yo sé que ustedes dicen, no, pues apenas si logramos el plan C, bueno, no, ese es el comienzo de todo, apenas vamos a comenzar. ¿Y eso por qué lo podemos decir? Porque tenemos atrás la historia. Y todos esos experimentos fracasan porque no hay una perspectiva nacional, no porque no se quisiera que hubiera, sino porque algo falta. Viene un gran periodo de oscurecimiento de la revolución, más o menos entre 1928 y 1934, mucha corrupción, gobiernos muy corruptos, eso que se conoce cuando lo enseñan en la escuela como el maximato,
gobiernos muy corruptos. Viene una crisis internacional en los Estados Unidos, la crisis del 29, que es muy importante. Y algo ocurre en la sociedad, algo ocurre, algo que no se ve, algo que no se registra. Y es que las organizaciones sociales del momento, en ese momento eran los sindicatos y las organizaciones campesinas, eligen a un candidato, imponen a un candidato. Y ese candidato que está en la portada se llamó Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas era un militar, había sido parte del ejército constitucionalista, había peleado en la guerra civil, en lo que llamamos la revolución, y se vuelve el candidato del entonces Partido Nacional Revolucionario. Y ese hecho le cambia el rumbo al país. Y de hecho no solo le cambia la fisonomía a la nación, va a hacer una gran transformación. Cuando hablamos de la transformación, en estricto sentido, fue la que ocurrió entre 1934 y 1940. Esa fue la transformación. Solemos decir 1910. Pero en términos estrictos, el cambio del escenario, el cambio de las relaciones, el cambio del gobierno, el cambio del proyecto está en 1934. Estamos cumpliendo el año pasado 90 años. Y es muy importante. Entre otras cosas, el gobierno del general Cárdenas es uno de los que más creativo fue en la historia nacional. Les voy a poner algunos ejemplos nada más para que se den una idea. El gobierno del general Cárdenas inicia o desarrolla la incorporación democrática de las poblaciones indígenas a la historia del país. Es el primero que pone en el centro a los indígenas. El gobierno del general Cárdenas reparte la tierra enfrentándose a los grandes poderes económicos. Eso es más conocido. El gobierno del general Cárdenas inventa algo que en ese momento, en los años 30, no existía. Todos ustedes han escuchado de la Marquesa, por ejemplo, ¿no? Del Parque La Marquesa, en la salida de Toluca. Los parques nacionales son una creación del general Cárdenas. La mayor parte de la relación con la naturaleza en los años 30 era la visión norteamericana de que la sociedad tenía que estar al margen de la naturaleza para protegerla. Se le llama el conservacionismo a esa corriente. Conservar la naturaleza es que la gente se salga del bosque, del campo. Y el general Cárdenas dice no, conservar la naturaleza es que la gente se apropie del espacio y invierta los parques nacionales. Y dice no, ¿cómo vamos a sacar a la gente, campesinos empobrecidos, del espacio natural de su vida? Tiene que haber un equilibrio. Y lo sabemos el día de hoy. Un siglo después sabemos que la solución al cambio climático no es salirnos de la naturaleza, pues eso es imposible. Es organizarla y vivirla y aprovecharla colectivamente. Ese es el cambio. Aprovecharla individualmente nos lleva al fracaso. Dejarla intacta nos lleva al fracaso. Lo que nos lleva a una condición de vida mejor es aprovecharla económica y culturalmente. El gobierno del general Cárdenas es un gobierno muy importante en la historia del país. Defiende la soberanía nacional y entre marzo de 1938 y mayo de ese mismo año ocurren 3 hechos que van a marcar al país mucho más de lo que el propio país ha reconocido. Primer acto, expropia la industria petrolera. Pues vean en qué momento estamos, ¿no? Es decir, es un eje fundamental de la vida política del país. Y mucho de lo que se haga con Pemex en los próximos años tiene que ver con el acto del general Cárdenas. Ojo, el general Cárdenas no expropia el petróleo para venderlo. No, su idea era que el petróleo abasteciera la demanda nacional. No vivía dependiendo del mercado exterior. Fue hasta los años 70 en que nos volvimos un país exportador de petróleo, muchos años después.
Segundo acto que hace el general Cárdenas, que es uno de los más desconocidos. General Cárdenas nacionaliza la industria ferrocarrilera, pero no solo la nacionaliza, le entrega a los obreros ferrocarrileros la administración a los ferrocarriles en mayo del 38. Una novedad que nadie se había atrevido a hacer. Tiene muchos problemas la administración obrera, un sindicato controlando una industria es complicado, va a fracasar la administración obrera de ferrocarriles. ¿Qué estamos discutiendo en 2025? La creación de nuevo del sistema de ferrocarriles. Es decir, otra vez estamos en esta discusión. El petróleo. Y hace algo, realmente se explica, y si ustedes buscan en internet, que el Partido de la Revolución Mexicana fue el antecedente del PRI. Sí y no. Efectivamente, está antes del PRI, pero tiene un carácter absolutamente distinto. El Partido de la Revolución Mexicana fue el intento del general Cárdenas de que los sectores populares decidieran sobre el Estado. Y eso, compañeros, es fundamental, porque lo que imaginó no lo pudo llevar a cabo, porque fracasó rápidamente por muchas condiciones que no voy a profundizar ahora, están trazadas en el libro. Crisis económica, viene la guerra, México entra en una gran crisis después de la industria petrolera, nos están boicoteando los gringos, así como ahora. Así nos estaban los ingleses, ya no contaban mucho, pero bueno, ahí estaban los ingleses. Nos amenazan, nos hacen jugadas, nos hacen un doble juego, ¿no? Los norteamericanos sobre todo. Y entonces, al fundar esta organización que se llama Partido de la Revolución Mexicana, hay una idea que es expresar las demandas de la sociedad en el Estado. Esa es la demanda, esa es la premisa. El Partido de la Revolución Mexicana va a fenecer, va a morir en 1946, va a renombrarse como PRI, va a cambiar su estructura. En el Partido de la Revolución Mexicana actuaban los obreros, los campesinos y los militares. A partir de la llegada del PRI van a ser las llamadas clases medias, los sectores populares, se les llamaba en el momento, los que van a diseñar. Pero queda algo de esta historia. A partir de ese momento vamos a empezar a hablar de un adjetivo que es el de cardenismo, como antes hablamos de adjetivo zapatismo o antes del adjetivo villismo. Es una tendencia muy normal nombrar con el apellido de una figura, pero no es la figura, es el momento específico en donde el pueblo se hace presente. Y eso es lo que trata en esta primera parte del libro. Tratar de mostrar cómo no fue el general Cárdenas. El general Cárdenas se pudo haber llamado de otra manera, pudo haber sido otro personaje, pero había las condiciones para que el pueblo se expresara y efectivamente lo hizo. Y todas estas creaciones no deben de ser vistas, como ya lo sabemos el día de hoy, como el antecedente de algo. Son momentos muy particulares, son momentos de mucha riqueza política, conceptual, estratégica, de hacia dónde va el país, de cómo queremos al país. Y hay una premisa fundamental en el ejercicio del gobierno del general Cárdenas, que es la democracia, es de hecho la unidad del pueblo. Si olvidamos eso, no estamos entendiendo el gobierno del general Cárdenas. No fue Cárdenas, fue el pueblo expresándose a través de esa figura. Tuvimos un liderazgo que funcionó, pudo haber no funcionado, pero funcionó. Va a venir entre 1940 y 1960 un proceso muy complicado. Viene la Segunda Guerra Mundial, somos aliados de los gringos por fuerza, porque tenemos frontera, ¿no es cierto? No nos queda de otra, tenemos que vivir con ellos, no nos queda de otra, ¿no? Ayer y hoy, ¿no? Y los gringos dicen, oye, México, ¿y si pongo unos militares míos ahí en tu costa, en Baja California? Porque Baja California no estaba poblada en ese momento. Hoy sigue siendo un territorio poco poblado. Y México
México dice sí, pero van a tener que tratar con el general Cárdenas. Una compañera, una conocida, amiga, escribió hace poco una columna en el periódico La Jornada, trae a colación este periodo entre 1940 y 45. Los gringos quisieron por la guerra y no lo hicieron porque estaba el general Cárdenas. Ustedes pueden ver el día de hoy la cantidad de bases militares que hay en América Latina, de los norteamericanos, y en México no. Y en México no. ¿Por qué? Entre otras cosas por esta generación de militares. Sí. Por esta generación de militares. El general Cárdenas, el general Heriberto Jara, Francisco J. Mújica, antes Felipe Ángeles, una generación de militares revolucionarios que pusieron a nación, incluso a Venustiano Carranza, con todos sus defectos, era un militar nacionalista. Bueno, entre 40 y 60 se oscurece toda esta energía, revive a principios de los años 60, lo van a encontrar en el capítulo tercero del libro, una experiencia efímera que se llamó Movimiento de Liberación Nacional, responde a las condiciones del continente, de radicalización que se dan en un país vecino, muy querido, un país con el que siempre tenemos relación, que es Cuba. México y Cuba están eternamente relacionados, aunque tengamos un poquito de mar en medio. México y Cuba siempre van caminando juntos y siempre van a tener que caminar juntos. Revive, vuelve el general Cárdenas a hacerse presente en esta época. Ya aparece ahí, entre otros, algunos nombres de gente que después va a ser importante. El propio Cuauhtémoc Cárdenas ya está participando ahí. Heriberto Castillo, que va a ser un dirigente popular importante, político importante después. Pero eso fracasa. Va a fracasar rápidamente el Movimiento de Liberación Nacional, lo van a poder leer ustedes, porque no se atreven a dar el paso necesario en los años 60. Y en los años 60 el gran problema ya no es el reparto de tierras, ya no es la organización de sindicatos. El gran problema en los años 60 es la democracia. En los años 70, ese es el cuarto capítulo del libro, van a encontrar dos experiencias políticas herederas del general Cárdenas y de su legado. Uno es la llamada tendencia democrática del sindicalismo electricista. Tienen un gran dirigente, es un dirigente obrero, electricista, muy claro, muy lúcido, que se llamó Rafael Galván. Rafael Galván dirigió una gran revuelta obrera sindical en contra del charrismo. Hay que leer de nuevo a Rafael Galván, porque entre otras cosas este dirigente obrero puso un tema que es muy importante para nosotros el día de hoy, que es cuál es la función de las empresas nacionales. Si tú le dejas la empresa nacional a una burocracia, esa burocracia va a terminar beneficiándose de la empresa nacional. Tú tienes que tener una empresa nacional que responda a los intereses populares, y eso es muy difícil, y lo ponen en el centro en los años 70 con la gran industria de ese momento, que es la industria de la electricidad. Habíamos nacionalizado en México la electricidad en el año 62, cuando el presidente López Mateos la nacionalizó. Bueno, vamos a tener mucha debilidad política en ese momento. Todos estos grupos son grupos muy aislados, con mucha claridad teórica, pero con poco arraigo en la sociedad. Es muy bonito ver esta historia, pero hay que reconocerla, una historia minoritaria. Todos estos esfuerzos eran esfuerzos muy minoritarios. No tenían centro en la sociedad. ¿Cuándo va a venir la revitalización de esta perspectiva? Por azares del destino va a venir, fíjense, les dije 1938, ¿no? El momento nacionalización petrolera, entrega de ferrocarriles a la administración obrera, fundación del partido, de la Revolución Mexicana. Va a venir en el año 88. 50 años después, hagan de cuenta que el relojito de México está siempre al día. 50 años después, vamos a tener la emergencia
de esta corriente. Ustedes saben, el año 88 es muy importante, nadie lo tenía planeado, nadie lo venía a venir, todo el mundo está muy sorprendido de lo que está pasando en el 88. Les cuento un poco, yo ahora me estoy metiendo a ver cómo se veía en el año 88 y es muy sorprendente porque en verdad nadie lo esperaba, nadie lo esperaba. De repente, alguien con el apellido Cárdenas de nuevo, ¿no? Paradojas de la historia, así es la historia, nadie lo planea, se presenta como una alternativa dentro del propio sistema y genera una ruptura dentro del propio sistema. No era la primera, había habido muchas antes, pero sí fue la más importante. Y el día de hoy, la cuarta transformación no se entiende sin la ruptura del pacto político, la ruptura de la élite política y la emergencia de la posibilidad de una participación de la sociedad de manera democrática es impensable en el año 1988. Y lo tenemos muy descuidado, no lo hemos estudiado. Los académicos ni lo ven, ¿no? Yo el otro día me metí a la biblioteca a ver qué había, una, dos cosas. Fui a las librerías de libros usados ahí en el centro, borrado el año 88. Y es muy importante el año 88. ¿Por qué? Porque toda la historia previa, la de Cárdenas, la de los años 40, 50, 60, 70, toda esa historia estaba marcada por un Estado que ejercía su capacidad de soberanía frente al mundo. No nos gusta cómo la ejercía, pero la ejercía. Era soberano. México era un país soberano. Era un país autoritario, pero soberano, ¿no? Algo que hay que pensar. Pero a partir de los años 80 éramos autoritarios y no éramos soberanos. Todo estaba mal. Y el año 88 se presenta como la primera gran ocasión en que la sociedad mayoritariamente dice soberanía frente al exterior, soberanía nacional, pero también democracia, soberanía popular. Y eso es lo que marca el conjunto de lo que hoy es la cuarta transformación. ¿Qué es la cuarta transformación? La unidad entre el ejercicio de la soberanía frente al exterior, frente al comercio, frente al mercado, frente a los Estados Unidos, ¿sí? Soberanía, pero con una condición. ¿Qué condición es esa? Que haya soberanía popular, que haya democracia. Por eso se habla de la democracia verdadera, ¿no? Del cambio verdadero. 88 no tenía manera de triunfar la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en ese año. Es muy impresionante leer las crónicas de ese año. Algunos se acordarán, porque ya lo vivieron, algunos saben que pasó solamente como un dato, pero era muy impresionante las visitas de Cuauhtémoc Cárdenas. En primer lugar, donde Cárdenas va a plantarse como una verdadera opción, el hijo, el ingeniero, es en la región de La Laguna. La Laguna es una zona en el norte del país, entre Durango y Coahuila, es una productora muy rica, de ahí de donde es la leche Lala, ¿no? Por eso se llama Lala, La Laguna. Es una zona muy productiva. Un día se presenta el entonces candidato del PRI, Carlos Salinas, y los campesinos lo abuchean, lo sacan a palo, lo sacan corriendo. Eso era impensable en este país. Que al próximo presidente una serie de campesinos desarrapados lo sacaran corriendo. Y al otro día se presenta el ingeniero Cárdenas, y todos los relatos, de manera unánime, dicen lo mismo. La gente pasaba horas esperando en la carretera la comitiva. ¿Por qué La Laguna? Porque había sido el lugar donde el general Cárdenas había entregado 50 años antes la tierra. Carlos Monsiváis, este gran escritor, y Paco Ignacio Taibo retratan esta imagen. Y Taibo es el que dice en un momento: ya se sumó el general Cárdenas a la campaña de su hijo. Fíjense, es un momento muy importante porque demuestra que los aliados del pasado son importantes. El recuerdo, la memoria, la voz,
Eran pocos los que habían visto al general Cárdenas en el año 38, los más viejos. Y sin embargo, cuando el hijo regresa, dice, pues claro, tiene sentido, tiene lógica, hay que apoyarlo. El siguiente gran acto del ingeniero Cárdenas en el año 88 es en Ciudad Universitaria. Es el reencuentro entre la generación del 68, de la que hablaba Sandra, esa generación antiautoritaria, con esta perspectiva de decir, sí somos antiautoritarios, pero necesitamos transformar el Estado, necesitamos transformar el gobierno. Y el acto de Ciudad Universitaria en abril del 88 es un acto espectacular, le cambia la cara a toda la campaña. Entre otras cosas, el otro candidato de la izquierda, que era Alberto Castillo, que tenía muy poca probabilidad de triunfar, dice, no, pues sumémonos a la candidatura de Cuauhtémoc. Así es esto, no lo espera nadie. Era muy difícil que la candidatura del ingeniero Cárdenas triunfara en el 88. La cuarta transformación no pudo haber iniciado en 1988. No solamente porque no ocurrió, ya lo sabemos, no podía ocurrir porque las condiciones del mundo pues iban por otro lado, ¿no? Las condiciones del mundo llevaban al neoliberalismo, llevaban a la integración al mercado, llevaban a la apertura de fronteras, llevaban un cambio que no afectó solo a México, afectó a todo el mundo, afectó a todos los países del mundo. Era muy difícil, pero quedó un sedimento muy importante. Y ese sedimento, paradojas de la historia, 30 años después se llamó Movimiento de Regeneración Nacional. Les digo que hay un relojito, hay algo con el 8, hay algo con los 38, 48, 58, 68, algo sucede. A ver qué nos pasa en el 2028. A ver qué nos pasa. Hay algo. Este país estamos acostumbrados a contarlo en sexenios, pero en realidad las décadas entre 28 y 38 encontramos cambios sustanciales. Este país se mueve así. Es muy interesante. A veces, no siempre, pero la mayor parte de las veces. ¿Qué es el programa de la Cuarta Transformación? Pues es el programa del general Cárdenas. ¿Qué es el programa de la Cuarta Transformación? La reinvención del programa de lo que van a encontrar aquí, llamado Movimiento de Liberación Nacional. ¿Qué es la Cuarta Transformación? Llevar a sus límites reales la insurgencia del 81, la insurgencia cívica, como se le llamó, insurgencia electoral del año 88. No es otra cosa. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que el programa esencial tiene que ver con una democratización de las relaciones que hay entre el Estado como idea, como fuerza, como capacidad institucional, con la sociedad. La Cuarta Transformación es esencialmente una modificación de las relaciones del Estado con la sociedad hacia adentro, en una clave democrática. En una clave democrática. ¿Y qué es hacia afuera la Cuarta Transformación? Una manera de plantear el horizonte de la soberanía nacional. Ningún país es enteramente soberano, ninguno, ni los Estados Unidos, ni China, nadie es enteramente soberano. Hay rasgos que no podemos controlar. Bueno, toda la información que fluye acá es muy difícil de controlar, ¿no es cierto? Pero sí hay una idea fundamental, y es que sea la sociedad la que decida las mejores condiciones para su reproducción en lo político y en lo económico. Eso es la sociedad. Después va teniendo muchos escalones. Sabemos que las cosas arriba se ven de una manera y las cosas cara a cara se ven de otra manera. Eso lo vivimos. Pero esencialmente, la Cuarta Transformación trata de transformar esos vínculos. Y la tarea en concreto de la militancia en ese transcurso, en esa modificación, es crear mejores condiciones para que esa relación se dé.
Gonzalo Plata. Si no lo hacemos, estamos faltando, estamos fallando al programa. ¿Qué es la transformación? Crear vínculos, relaciones que vayan acorde con ese proyecto nacional. Eso es. No es una fórmula secreta, es eso. Comportarnos distintos frente a los otros, frente a las otras. Exigir a quien hay que exigir, pedir a quien hay que pedir, movilizar cuando hay que movilizar. ¿Qué es eso? Y eso que parece tan sencillo, nos costó mucho trabajo conquistarlo. Nos costó. Fíjense, yo empecé la historia en el 38. Pero pude haberla cursado en el 48. ¿Qué pasó en el 48? Me preguntaba por qué insisto. En el 48 el gobierno mexicano deja de ser un gobierno que habla de la revolución para hablar de la modernización. Entonces viene el primer neoliberal de la historia, que se llamó Miguel Alemán Valdés, como presidente, que era un presidente muy autoritario y un presidente capitalista, procapitalista, que se enriqueció, el primer gran corrupto. Había muchos corruptos, pero ese fue el primer gran corrupto. 1958, ¿qué pasó? Una gran revuelta del movimiento ferrocarrilero, de los maestros, de los médicos. Y 1968, pues la gran revuelta de los estudiantes. Que fue una, hubo muchas revueltas de los estudiantes. Un poco, toda esa historia la quiero, la cuento aquí. El libro se llama, tiene como subtítulo Las izquierdas más allá de la transición. Y quiero explicar, antes de terminar, ya estoy en los 40, entonces explico esa idea. Se le llama la transición a la manera en que hemos contado la democracia en México en los últimos 30, 40 años. Hay una manera de contar esa historia que dice lo siguiente. Las clases medias, los estudiantes sobre todo, y después otros sectores, se rebelaron en contra de un gobierno autoritario en el año 68. Eso es lo que dice. Y las clases medias presionaron para que hubiera cambios institucionales, reformas, sobre todo reformas electorales. Y esas reformas fueron avanzando muy lentamente hasta que llegó el Instituto Nacional Electoral en los años 90, 91, 93. Y entonces la democracia es la cosa que sucede cuando unas élites se ponen de acuerdo entre ellas para permitir que todos nosotros podamos votar libremente. Y la democracia es esencialmente la creación de instituciones como el INE. Entonces uno dice, ¿y la sociedad? ¿Y el pueblo? ¿Y las luchas? Ah, estaban por allá. Ah, sí sirvieron, sí sirvieron. Pero allá lejos, allá. No. Esas instituciones, esas clases medias que se beneficiaron y se beneficiaron mucho, muchísimo, no hubieran podido hacerlo si no hubiera estado esta capacidad movilizadora del pueblo. Yo sé que les estoy diciendo una obviedad, pero es que hay que reconocerla, porque si no, no la creemos. Nos creemos que la democracia es tener credencial de elector. Sí, eso es un momento, es una parte, pero no es lo esencial. No es lo esencial. Todo esto está expresado en el libro tratando de desafiar esa interpretación, que es una interpretación muy aceitada. La pueden encontrar en muchos libros, en muchos artículos, la hemos asumido incluso como propia. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para ilustrar esto. Uno de los grandes mitos, en sentido negativo, porque hay mitos positivos, siempre hay mitos que movilizan, pero hay otros que no, es que la izquierda, que eso lo que nos reconocemos como identidad política, no era democrática, y que fue hasta 1988 que se volvió democrática. Mentira. Podemos demostrar que desde los años 40, desde los años 30, las izquierdas sí llegaron a las elecciones. Ojo, no siempre tuvimos las urnas abiertas, no siempre tuvimos derechos como izquierdas, pero asistimos regularmente porque entendíamos. Las izquierdas en el pasado entendían perfectamente la importancia de las elecciones. No solo eso, hay cosas que el día de hoy hemos perdido, que las izquierdas habían logrado construir en los años más difíciles de la autoridad. Les voy a poner otro ejemplo. La izquierda mexicana entre los años 40 y
en los años 80 siempre fue muy crítica del presidencialismo. Hay que decir, fue crítica porque ubicaban al presidencialismo como una institución estatal autoritaria. Sabemos que no necesariamente es así, sabemos que puede haber un presidencialismo democrático, pero apuntaron siempre a la construcción de que México fuera un régimen parlamentario. Podemos criticar esa asunción, pero sí es importante decirlo, fueron las izquierdas las primeras que dijeron que había que hacer eso. Propusieron una alternativa. No se quedaron viendo, no se quedaron callados. Dijeron, ¿qué? Probando, si este nos está llevando por un camino autoritario, el régimen del PRI, donde el presidente era la máxima expresión hasta los años 80, 90, hay que criticar. ¿Por qué les digo esto? Porque una reforma muy radical del Estado sería desaparecer el presidencialismo. Hay países que no tienen presidente, los países parlamentarios. Puede ser que no nos den, puede ser que las condiciones del país no den para eso. Puede ser. Casi me atrevería a decir que no estamos en condiciones. Pero se planteó. Existe la propuesta. Existe. Existió la propuesta. Tenemos que recuperar ese estrella. Tenemos que recuperar eso. Bueno. Les traigo aquí este libro con mucho entusiasmo de que ustedes puedan leerlo. Tiene sus errores porque todo el libro tiene esas que se llaman erratas. Un editor de una revista contaba que siempre había una sección que se llama Fe de Ratas. Fe de Ratas para no se equivoca. Entonces que una vez se equivocó y le puso Fe de Ratas. O sea, hasta en la Fe de Ratas se equivocó. Así me pasó este libro, que yo lo leí 20 veces, yo estaba aburrido de leer. Y ese es el problema, que uno ya se lee con tanta naturalidad que hay muchos errores, ¿no? Entonces se lo da a una correctora y tampoco ve los errores, y se lo da a los amigos y tampoco. Pues tiene errores. Los humanos, no somos de inteligencia artificial. Pero más allá de los errores, que desde ahora les pido una disculpa, me interesa mucho que lo lean, que vean si se reflejan en esto. ¿Qué tanto nos reflejamos en esto? Porque no hay proyecto nacional que sea popular que se cree de la nada. Siempre se crea con referencia al pasado. Van a encontrar esta foto es de la fundación del Movimiento de Liberación Nacional en el año 61, y aquí están los actores del presente y atrás tenemos a los aliados del pasado, al general Zapata y al general Morelos. No es casual, no es casual. Y al último, la última fotografía, esta fotografía las encontré escarbando en el archivo, una marcha campesina donde los campesinos sí traen sus banderas, atrás está la manta, que en ese momento era el Partido Socialista Unificado de México, y en la vanguardia los campesinos van sosteniendo efigies, imágenes hechas a mano de Juárez, de Hidalgo, de Cárdenas, de Vicente Guerrero. Ya ve que ahora la presidenta, ahora el 14 de febrero, mencionó a Vicente Guerrero, ¿no? Por ser el que abole la esclavitud. Tenemos muchos aliados en el pasado. Yo esto lo digo a la saciedad y puedo pecar de ingenuo, pero este país tiene una historia de revoluciones. Nuestra historia tiene muchos puntos negros, tiene muchos defectos, seguro. Pero como excepcionalidad de la historia, somos un país de revoluciones. Nacimos con una revolución. Tuvimos que afirmarnos como nación cuando nos invadieron. Ahí está el Cerro de las Campanas, para quien lo dude. Ahí está el fusilamiento de los emperadores europeos. Y quiero saber qué país fusiló emperadores europeos en América Latina o en Estados Unidos. Ninguno, solo este. Ahí tenemos una revolución popular campesina, muy compleja. La revolución mexicana es muy difícil, es muy intrincada, hay que verla paso por paso, pero hay una revolución. Y tuvimos un presidente, como fue el general Cárdenas,
que supo el lugar de México en el mundo. Porque ser nacional no es encerrarse en uno mismo. Ser nacional es abrirse al mundo y entender el lugar nacional. Por eso cuando dicen las derechas son nacionalistas se equivocan. Las derechas no son nacionalistas, porque la nación es procurar los vínculos con el resto de las personas. Cuando un tipo te dice, como Trump, voy a expulsarte, voy a expulsarte, voy a expulsarte, no está creando nación, está destruyendo la nación, de hecho. Porque la nación no tiene que ver con la sangre, no tiene que ver con el territorio, tiene que ver con una idea, con una construcción, con un vínculo. Las derechas no son nacionalistas. Las derechas no son nacionalistas. Destruyen la nación, de hecho. Son nativistas, así se les llama. Ay, que nació ahí al lado. No tiene cultura, no tiene nada, pero nació ahí, ya. No, las derechas son profundamente nacionales. Porque la nación es la capacidad o la idea de reconocernos en nosotros, en las otras, en el presente o en el pasado, o en el futuro. También en el futuro. Hay una frase que ya alguna vez con Sandra, sobre todo, con Enrique, que no está ahora acá, pero que está el espíritu, Enrique Sandoval, que más o menos sería así. No todo nacionalismo es de izquierda, efectivamente. Puede haber nacionalismos que no sean progresistas. Pero toda izquierda tiene que ser nacional. Y por nacional no quiero decir encierro, negar al otro, expulsarlo. No, eso no es ser nacional. Eso no es nacional. Ser nacional es recibirlo, adaptarlo, reinventarlo. Eso es la nación. Esa es la nación verdadera. ¿Cuál es la nación verdadera? La que sobrevive en el tiempo, la que se reinventa todo el tiempo. ¿O a poco somos como nos hace un siglo? Pues no, nos hemos reinventado. ¿Y qué creen? Nos vamos a seguir reinventando. Bueno, espero que el libro sea útil, sea una herramienta. Yo sé que es hablar de historia y mucha gente dirá, ¿para qué hablar del pasado? Hay que hablar del futuro. Hay que hablar de la inteligencia artificial, hay que hablar qué pasa con Trump. Pero necesitamos brújulas. Siempre necesitamos brújulas. Y la historia es una brújula. Esta u otras. No necesariamente esta. Otras pueden ser brújulas. Las brújulas son importantes. Entonces, espero que sea una herramienta. Espero que les sirva. No quiero sonar me lo estoy sacando de la manga. Pero es para este público. No van a encontrar erudición, detalle o al último, no van a encontrar 20 libros citados para una referencia, van a encontrar lo mínimo, lo básico, lo que yo creo que es lo básico. Y es por una razón. Este libro hace 15 años no hubiera tenido sentido. Hace 30 años no hubiera sentido. Tiene sentido hoy. Y va a tener, ¿y qué creen? Va a tener sentido este y otros que se van a hacer, mucha gente va a hacer, porque el mundo está cambiando. El mundo está cambiando enfrente de nosotros. No lo percibimos, porque está cambiando enfrente de nosotros, pero está cambiando. Y la novedad, que no es una novedad, sino una reinvención, la novedad es que las naciones van a volver a ser muy importantes. Van a ser fundamentales. Van a ser fundamentales. Las naciones van a volverse ejes de la unidad social. Y en nosotros está, si la nación es esta imagen monstruosa que planean los Trumps, ¿no? Expulsar gente, destruir vínculos, envenenar relaciones, perseguir gente, o la nación es como la que creó el general Cárdenas, una nación abierta, una nación que reconoce derechos, una nación que reconoce a los otros, el sufrimiento, la solidaridad de las otras y nosotros. Está en nosotros qué naciones se va a construir. Pero las naciones van a volver. Van a volver. Y tenemos que estar claros de cuál ha sido el trayecto de la nuestra. ¿Qué es lo que queremos repetir? ¿Queremos repetir el gesto solidario del general Cárdenas? Sí. ¿Queremos repetir el modelo autoritario del PRI? No. No. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues con esta mirada hacia el pasado. Hasta mirada.
que dice, ¿no? Gracias. Muchas gracias. No sé si se dieron cuenta que justo cuando estaba hablando de la derecha, el perrito le hizo porque es de derecha, yo creo, se enojó. Pues que yo diría una pequeña ronda de preguntas, de comentarios, reflexiones, lo que quieran ustedes aportar. ¿Le ponemos un tiempito? ¿Sí? 2 minutos por participación. Acá ya tenemos manita levantada. Quien quiera participar, pues levanta su manita. Adelante. Yo quiero hacer un comentario y a ver qué opinas, ¿no? Dices que parte de la historia de nuestro país es pues circunstancial a las condiciones externas, como por ejemplo la nacionalización de la industria petrolera se da de alguna forma adelante porque en ese momento Estados Unidos está involucrado en la Segunda Guerra Mundial. La inviabilidad del triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas porque está el neoliberalismo en su apogeo de alguna forma. Desde esa perspectiva, ¿cómo vislumbras la consolidación de la 4T tomando en cuenta todo las condiciones de alguna forma adversas que se están generando, por ejemplo con Trump, ¿no? ¿Qué comentario harías? Me voy a arriesgar, ya lo estoy me está grabando. Me voy a arriesgar porque como todo proceso, pero muy radical, Trump es una bendita desgracia, ¿no? ¿Por qué bendita? Porque va a unificar a la oposición. Los van a mostrar miserables, incapaces, sin liderazgo, atrás. Va a unificarlos a la oposición. Sí, creo que en términos políticos le conviene a la cuarta transformación la presencia de Trump. Desgraciada porque el trago amargo de soportar a esos personajes es duro. Trump tiene su propia agenda y además es una agenda que no puede criticar al tipo por las locuras, pero es una agenda con lógica. Y la lógica es hay que reindustrializar a Estados Unidos, no lo va a poder hacer. No hay condiciones, ¿no?, para hacerlo, pero es una condición absolutamente lógica. Y ese trago amargo pues es un trago económico. Es un trago económico que nos puede afectar, o sea, nos va a afectar, ¿no? Nos va a afectar. Entonces, creo que es ambiguo por esa situación. Yo creo que sí, creo que hay además claridad en la conducción del Estado para aprovechar políticamente esa presencia, y creo que hay límites económicos. O sea, vamos a sufrir un poco porque no tenemos todas las capacidades. Nadie las tiene. Entonces no es una cosa específica. Entonces es eso, un trago amargo es una bendición maldita, ¿no? O sea, tiene un aspecto muy positivo, nos va a unificar. ¿Quién quiere ver a los gringos burlándose de nosotros? Nadie, ¿no? Ni siquiera la oposición, ni siquiera las bases de la oposición. Un grupo muy pequeño, ¿no? Existe, es parte de la nación. Está bien, ahí está. Son el 10% de la sociedad. No se van a quedar ahí. Pero económicamente, bueno, sí hay problema. ¿Por qué? Porque no nos integramos en la economía norteamericana. No nos integramos. En 94 nos integraron en la economía norteamericana. Y eso nadie lo puede modificar se va a modificar sin sobresaltos. Va a haber sobresaltos. Ese es a ver si no me equivoco, ¿no? ¿no? Pero estarán de acuerdo conmigo, es que la presencia de Trump en sus primeros días agitados, hace unas semanas, fortaleció a la presidenta, ¿no? La fortaleció. Caso contrario hubiera sido con un presidente ambiguo, entreguista, como el de Canadá, ¿no? Caso contrario. Pero ahí no hay proyecto político. Gracias. ¿Alguien más? Sí. ¿Pregunta, reflexión? Hemos perdido muchos intereses populares, muchísimos. ¿Cree que podamos rescatar o hay alguna forma, cómo hacerle o qué tenemos que hacer para rescatar parte de
Por ejemplo, incluso aquí en el municipal, que es algo que se tiene mucho mayor control, no se ha podido, aquí en Cuautitlán, no se ha podido rescatar eso. Entonces, ¿cree que sí haya un cómo o un qué hacer para rescatar esa parte? Pues te respondería en dos sentidos. Me parece que siempre hay que hacer, siempre, ¿no? Y casi siempre la salida es, aunque suene redundante, la organización, la demanda, la acción colectiva, o sea, siempre va a ser así. Democrática, por supuesto. Y te voy a dar la contrarrespuesta. Este es un país, desde los tiempos del general Cárdenas, es un país muy centralista que ve mucho desde arriba, que transforma mucho arriba en las estructuras del Estado, pero que esa transformación no se ve evocada abajo. Revisando todo esto que está aquí, no va a parecerles, pero me metí a ver muchos periódicos viejos. A veces sale a hacer uno cuando se mete a la historia. Y en los años de Cárdenas y en los años posteriores, los primeros años, está el mismo problema. Exactamente está el mismo problema. Exactamente. Yo te podría decir, así te lo podría jurar, que mientras las izquierdas dicen tenemos que estar con México frente a la guerra, ¿no? Tenemos que unificarnos con el gobierno frente a amenazas externas. Pero hay desabasto popular, pero no están subiendo los salarios, pero eso que tú estás. Entonces, en realidad, la tendencia es que efectivamente arriba hay muchas transformaciones. Por eso les decía lo del presidencialismo, ¿no? Un país muy presidencialista, estructuralmente, y en donde las mediaciones hacia la vida cotidiana desdibujan mucho de eso. No me refiero a ningún caso en particular, puede suceder en cualquier momento, en cualquier periodo, puede cambiar rápidamente, de hecho cambia. ¿Qué es lo que le ha hecho falta a la izquierda en los últimos 30 años? Construir democracia desde abajo. Porque nos enfocamos en la presidencia. Y pusimos toda la energía, y era Podría ser un rescate de intereses populares. tiene que haber un rescate, por ejemplo, en el municipio, de la figura del municipio. Es una figura que las izquierdas desde los años 1906 tienen la idea del municipio libre, la autodeterminación del municipio. Cada comisión es distinta, no toda una salida específica, pero esencialmente siempre va a ser la capacidad de decisión colectiva desde lo más profundo de la sociedad, desde lo más inmediato. Porque ahorita está muy fuerte, digo, a lo mejor no lo hemos visto y no lo han dado a luz como lo que fue la pérdida de los petróleos o la gasolinería, lo que como gusten llamarle, que se dio a conocer hasta lo que fue Peña Nieto, ¿no? Pero ahorita se está notando la pérdida de ese interés que es la salud. Claro. Ya se notó, ¿no? Pero nadie nos hemos dado cuenta y no hemos hecho realmente nada. No, son las deudas. La salud, yo diría que la salud, la alimentación. No estamos lejos, ya le cambiaron el nombre a las instituciones públicas de salud. Sí, claro. Eso ya es un problema. Entonces, ¿cómo? Por eso hay personas que me preguntan qué hacer o cómo hacerlo para que no se privatice esa parte, porque es una carencia popular. De hecho, es una carencia popular que yo soy de corrido y digo, realmente, incluso hasta para el traslado, es complicado. Entonces, ahorita ya estamos aquí viviendo, no sé si han dado notado, pero por aquí en Villada, que se nos acerca, ya está aquí involucrado. Ese es un problema de una pérdida de interés que está manejando, el cual digo, es una historia, pero realmente es una pérdida de interés que ya está aquí. Sí, los resabios del neoliberalismo privatizado. Y ahí lo que, una parte es por supuesto quién lo permite, en términos gubernamentales, de la manera. Y yo voy a decir en la otra parte, ¿no? ¿Qué sociedad permite que eso suceda, ¿no? O sea, la organización colectiva del trabajo para eso tiene que existir.
aunque no lo logre, tiene que existir, porque deja el precedente. Entonces, bueno, pues ahí hay tema. Ok, va por allá. La primera. Acá, luego tú, luego yo y luego Macho. Saúl. No me paras, no me ve. Ahorita que estabas hablando del 88 antes del 21, todos los que estuvimos ya en ese tiempo, ya tenemos nuestros años. Pero mi pregunta es, imagínense nada más, llegar a ese momento, como dices, sin las condiciones para ganar, ¿no? Porque el Estado tenía completamente cerrado, no había, el espacio era, el secretario de Gobernación era el que mandaba, nomás imagínense, ¿no? Pero la efervescencia era extraordinaria. Nosotros estábamos contando los votos en la escuela y la gente me ubicó que yo era representante de Cárdenas. Y me tocaban que cómo íbamos, y dije, no, hombre, que pues vamos ganando, y no, mírate, ahí estaba. Y ya pues salían después con el fraude, porque pues, no teníamos la capacidad de cuidar casillas, utilizaban al ejército, utilizaban a los sindicatos, a medio mundo, para imponer a los candidatos que ellos querían. Pero yo pensé en ese momento que era ya, de aquí para allá, la gente ya está preparada. ¿Y cuál decepción? A los 3 años, Salinas gana el Congreso sin ningún problema, y ahí se queda. Y nada más andamos haciendo marchas y no se llegó al asunto de hacer mesas y todo esto. Nos olvidamos de eso. Llega el 97. Gana Cárdenas en la ciudad y ahí estamos festejando un triunfo extraordinario. ¿Sí? Hasta los españoles le contaron los metros del ayuntamiento al Palacio Nacional, es lo que le faltaba a Cárdenas para ser el presidente. Así, y llega Vox y gana con una. Y disculpen, ¿qué pasa? ¿Por qué se nos quita eso? Esa expresión la volvimos a pasar, pero Andrés tuvo la fortaleza para cuidarse de eso, no caer en eso. Porque si nos deprimimos en el 2006, por favor. Y no estábamos, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Y ahorita, pues eso es lo que me preocupa. A mí me preocupa porque esto, yo le digo a la gente que viene cercana, con la que me entrevisto, esto no se trata de un momento, se trata de un proyecto que tenemos que llevar por mucho tiempo. Pero, pues sí necesitamos que la gente decía, estaba yo leyendo, dice, la izquierda piensa mucho y lee mucho. Los conservadores, ellos más ni piensan ni nada, ellos con lo que tienen son felices, y nosotros no. Pero ¿cómo llegar a eso? A mí me preocupa, y yo creo que es algo que... A ver, ¿qué nos dices de eso, Jaime? El ejemplo de Lunes es maravilloso porque es algo muy radical. Entre 1988 y 91 es rápidamente legible, ¿no? Metiéndome a eso a ver cómo se veía, es muy impresionante. Creo que es una gran lección. La lección posterior es esta que dice del 97, es muy importante y explica mucho de lo que es la cuarta transformación. En 1997 gana la Ciudad de México Cuauhtémoc Cárdenas, es el primer gobernante electo, se acordarán ustedes. Y lo atacan, en esta medición de cuánto le falta, lo atacan. ¿Y quién es el que lo ataca? Salinas Pliego. Salinas Pliego. Le pasa por encima mediáticamente. ¿Y quién tomó la mejor lección de este proceso? Andrés Obrador. La mañanera. La mañanera es una respuesta. Sí. La mañanera es una respuesta que además era bien temprano, era a las 6 de la mañana. Era una respuesta. Es muy impresionante ver ese momento entre el 98 y 99. Hace mucho, ¿no? Pero esa lección, quien la entendió muy bien fue el profesor. Porque dijo, no, aquí esto me pasan por encima, le pasaban al ingeniero, le pasaron por encima, lo apabullaron, lo acribillaron. Y el pobre iba y no tenía. Todos los relatos que estoy leyendo de los años del 88 y 94, todos dicen lo mismo.
híjole, el ingeniero es un personaje que se tierra, hace política en el territorio, pero la televisión no se le da. Pobrecito, no se le da, ¿no? Y decía, porque era una novedad, teníamos que enseñarle a debatir, pero él se echaba un discurso y había que debatir, entonces le pagaban por encima. ¿Quién entendió eso muy bien? ¿Se acuerdan del debate famoso con Diego Fernández? Entendió muy bien de qué se trataba eso. Vean cómo las experiencias, aun cuando son de derrota, son útiles. Ya me atrevería a decir que son más útiles de la derrota, porque las de la victoria nos hacen sobrar. Perdón. No, está bien. Bueno, platicaba en un momento con relación a los aliados que tenemos en el pasado, ¿no? Y expresabas pues muchísimos, los cuales han ido como desplegando a nivel pues interno, ¿no? Diversos movimientos sociales, ferrocarrilero, médico, antes del movimiento estudiantil, por supuesto los petroleros en el 38, etcétera, ¿no? Pero a nivel internacional, ¿qué aliados hemos tenido en el pasado? Y más bien, eso es algo como esa pregunta con relación al presente. ¿Tú cómo ves esta reestructuración? ¿Crees que se vayan creando nuevas condiciones de ir estableciendo nuevos aliados con otras naciones en términos de soberanía, en términos de una articulación de soberanía popular o soberanía nacional popular? Porque pues también la globalización neoliberal era como de solamente me enfoco en mi país, desmantelo o colonizo otros países y ya, ¿no? Pero ¿qué vislumbras con esta reestructuración que acabas de mencionar con Trump, que posiblemente pues, se vaya como dando un giro, reestructurándose, ¿no? Y también nos pudieras hablar un poco del pasado de esos aliados pues, en el espacio, pero también en el tiempo. México, mencionaste a Cuba, ¿no? Pero ¿qué otros han estado ahí como en esa memoria, ¿no? En esa identidad que es parte también de lo nacional y de lo nuestro? Sí, claro. Muchas gracias, Néstor. Yo creo que, digamos, un cambio de modelo económico que estamos viviendo, de hecho, nacional e internacionalmente, está dejando experimentos muy variopintos. Si quieren ver la experiencia más negativa, todo el mundo les dice, vean Argentina, ¿no? Pues es un loco, defraudador y tal. Pero la verdadera experiencia negativa no es Argentina, es Ecuador. Si ustedes quieren ver el neoliberalismo en sus últimas decadencias, su última decadencia, volteen a ver lo que está pasando en Ecuador. Es gravísimo. Y por eso el tipo dice, Trump le pone aranceles, yo también le pongo aranceles. Es absurdo, ¿no? Absurdo. Es un país con loco, banqueros, ese. Bueno, ya ni es un país, es un territorio con un gobierno que medio hace, pero son banqueros. Y son banqueros por una razón, porque el capital criminal está metidísimo y lo que nosotros llamamos tráfico de drogas y todo eso, pues su base de todo eso son los bancos. No, esa cosa no funciona en los bancos. Bueno, aliados pocos, yo creo que estamos en un momento muy extraño de la vida del mundo. Y también hay que decirlo, una visión ambigua de nuestra propia soberanía. Estamos muy solos en el mundo, hay muy pocos ejemplos y la mayoría parten de ver a México como ejemplo antes que ser aliados. O sea, ven a México, fue tradicionalmente el país grande de América Latina, y lo vuelve a hacer. Y aliados pocos, ¿no? Yo creo que en 1 o 2 años van a quedar muy pocos aliados. Me atrevería a decir que prácticamente. O sea, yo ese panorama lo veo bastante oscuro en el futuro inmediato. Pero equivocado, espero. En el pasado, todo aquello que ha sido México puertas abiertas ha sido en algún momento ha sido un potencial aliado. Pero eso creo que se verá